El horror de la rotonda de las personas ilustres. El Panteón de Dolores, y en particular la rotonda de las personas ilustres, no es solo un lugar de descanso para grandes figuras de la historia. En sus pasillos, entre sus tumbas cubiertas de musgo y sombras, se ocultan secretos más oscuros que las lápidas mismas. Algunos dicen que las puertas al más allá no están completamente cerradas. Y hay quienes aseguran que, de noche, esas puertas se abren y el eco de lo imposible comienza a resonar. Hoy, recorreremos los senderos oscuros de este panteón, explorando relatos escalofriantes de aquellos que han caminado en la misma oscuridad y no han vuelto igual. El último discurso. Martín, un joven estudiante de historia, había planeado su visita al panteón con el mismo entusiasmo con el que comenzaba cualquier investigación académica. Se dirigió a la tumba de un político influyente, con su grabadora en mano, listo para recoger sus notas y escribir su ensayo. Pero lo que no sabía era que aquella grabadora captaría algo mucho más oscuro. El silencio lo rodeaba, un silencio tan profundo que parecía abrazar cada rincón. De repente, un ruido leve, casi imperceptible, interrumpió la calma. La grabadora encendió sola, y se escuchó una voz, suave y grave, que no era de Martín. Era un susurro, pero no venía de nadie visible. «No nos olvides». Intrigado y sin miedo aún, Martín apagó la grabadora, pero antes de irse, un escalofrío recorrió su cuerpo. Pensó que era solo una falla técnica, hasta que, esa noche, mientras se preparaba para dormir, algo lo despertó. Miró a su alrededor. En el reflejo del espejo de su habitación, vio a alguien parado frente a él. Un hombre alto, vestido con una capa negra, con el rostro oculto en sombras, inmóvil. Martín sintió su corazón latir con fuerza. Cuando se giró para mirarlo directamente, el hombre desapareció. Pero esa misma noche, en sus sueños, el hombre de la capa lo abordó nuevamente. Aún no hemos terminado. Desde esa noche, Martín no solo vio al hombre en sus sueños, sino que lo sintió en su vida cotidiana. Siempre en las esquinas de su visión, siempre presente en los reflejos. Algo le susurraba, recordándole que aún debía completar una tarea que no comprendía. 2. El hombre de la capa. Raúl era periodista, un hombre escéptico por naturaleza. Buscaba leyendas urbanas, desmitificar historias de fantasmas. Un día, decidió investigar las extrañas apariciones reportadas en la rotonda de las personas ilustres. Durante su investigación, escuchó historias sobre un hombre que caminaba entre las tumbas con una capa negra. Una presencia sombría, que solo aparecía de noche. Esa noche, Raúl se encontraba solo en el panteón, iluminado solo por la luz de su linterna. De repente, la figura apareció ante él. Un hombre alto, con una capa larga, de un negro tan profundo que absorbía la luz. Raúl intentó enfocarlo con su linterna, pero al instante, la figura desapareció, como desvaneciéndose en la neblina. Pensó que había sido un juego de su mente. Pero lo que ocurrió después fue aún peor. Esa noche, mientras dormía, un ruido lo despertó. Miró a su alrededor. En el reflejo de la ventana, vio la silueta de aquel hombre, parado al pie de su cama, mirando hacia él con ojos vacíos, pero llenos de una intensidad aterradora. Raúl intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Sentía una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El hombre de la capa sonrió, una sonrisa llena de promesas no pronunciadas. Raúl, paralizado por el terror, cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, el hombre ya no estaba. Sin embargo, el aire seguía pesado,
como si el mal presagio permaneciera en su habitación. La mujer de las lágrimas. En las noches de luna llena, algo extraño sucede en el panteón. Algunos dicen que una mujer vestida de negro aparece en la oscuridad. El velador del panteón fue el primero en ver a la mujer de las lágrimas. Creyó que era una visitante tardía, hasta que se acercó para pedirle que se fuera. Fue entonces cuando ella levantó la cabeza. No tenía rostro. Solo un vacío, un espacio donde debería haber estado la cara. La mujer comenzó a llorar, un llanto que resonaba en lo profundo de su ser, lleno de desesperación y dolor. El velador intentó retroceder, pero no pudo moverse. Las lágrimas caían por su cuello, frías como la muerte misma. Esa noche, cuando regresó a su caseta, encontró marcas de manos húmedas sobre las paredes. Intentó limpiar, pero cada mañana las marcas volvían, más profundas. La mujer lo observaba desde las sombras, no en el panteón, sino en su casa, en sus sueños, siempre llorando, siempre vacía. Los pasos invisibles. Guillermo y sus amigos decidieron acampar cerca del panteón. Querían capturar psicofonías, grabar las voces de los muertos. Cuando comenzó la madrugada, todo estaba en calma. Pero algo no estaba bien. Comenzaron a escuchar pasos. Paso tras paso, alrededor de su tienda. No había viento, no había animales. Solo los pasos, acercándose cada vez más. Revisaron las grabaciones y, cuando las escucharon, sus rostros se tornaron pálidos. No solo captaron los pasos, también una voz susurrando con claridad. «Corran, ya los vieron». La paranoia se apoderó de ellos. Se levantaron rápidamente, pero cuando abrieron la tienda, el panteón estaba vacío. Sin embargo, en el aire flotaba una sensación de ser observados, de que algo invisible estaba allí, esperando que cometieran el error de mirar hacia las sombras. La niña que juega. Una turista, en su visita al Panteón de Dolores, se adentró en la rotonda para admirar las tumbas de ilustres personajes de la historia. Mientras caminaba por el lugar, se detuvo al escuchar una pequeña risa que rompió el silencio de la noche. Al principio pensó que era una broma o algún turista más, pero cuando miró a su alrededor, no vio a nadie. La risa continuó, y de repente, vio a una niña pequeña frente a ella, con una pelota de colores brillantes que revoloteaba entre sus manos. «¿Dónde están tus papás?», preguntó la turista, algo confundida, ya que la niña parecía perdida. La niña sonrió de una forma extraña, su rostro iluminado por la luz de la luna. Señaló hacia una de las tumbas cercanas, pero al preguntarle más sobre ello, la niña simplemente señaló la lápida sin emitir palabra alguna. «Aquí». La turista decidió acompañarla, pero cuando volvió a mirar a la niña, ésta ya no estaba. Solo la pelota reposaba sobre la tierra fría. Al regresar a su hotel, la turista revisó las fotos que había tomado en su visita. En una de ellas, vio el rostro de la niña, observándola fijamente desde la esquina de la tumba. El miedo la recorrió al recordar que aquella niña, en su rostro pálido, no parecía estar realmente viva. La tumba fría. Pedro, un guardia del panteón, había sido testigo de muchas cosas extrañas durante sus años de trabajo nocturno. Sin embargo, nunca imaginó lo que le sucedería en una de sus rondas rutinarias. Durante una noche helada, Pedro pasó por una cripta sellada, la cual estaba marcada por viejas cadenas. Algo en el aire esa noche parecía extraño, y al acercarse a la cripta, escuchó un ruido, como si algo estuviera golpeando las paredes del interior. Intrigado,
se acercó más y tocó la pared. Pero en ese momento, la respuesta vino de adentro. Un golpe seco, como si alguien golpeara desde el otro lado. Pedro sintió como el frío lo invadía, pero no pudo alejarse. Su corazón latía con fuerza mientras su respiración se volvía más pesada. En ese instante, se oyó un susurro bajo, casi inaudible. «Sácame». Pedro, paralizado por el miedo, dio un paso atrás, pero antes de irse, la puerta de la cripta crujió, como si algo tratara de salir. Esa noche, no pudo dormir. Al regresar al día siguiente, vio las cadenas completamente rotas. La cripta estaba abierta, pero dentro, no había nada. El susurro del mausoleo. Pedro había recorrido cientos de veces el panteón, pero esa noche algo le heló la sangre. Mientras caminaba por un pasillo oscuro, escuchó un susurro que provenía de un mausoleo antiguo, uno que siempre había estado cerrado. Al principio pensó que era su mente jugando con él, pero el susurro se intensificó, volviéndose cada vez más claro, más cercano. La voz parecía llamarlo, susurrando su nombre, invitándolo a entrar. Confundido, se acercó lentamente. La puerta de hierro estaba cerrada, pero las cadenas se movían como si alguien estuviera dentro, empujando desde el otro lado. «Hola», dijo, nervioso, pero la respuesta que obtuvo lo heló por completo. «No entres». El viento se desató de forma violenta en ese instante. La puerta, que antes estaba cerrada y asegurada, apareció entreabierta al día siguiente, y dentro, las cadenas estaban completamente rotas. Nadie había entrado. Pedro jamás volvió a caminar cerca de ese mausoleo. La voz del susurro lo perseguiría por siempre, y esa noche en particular, algo oscuro lo había marcado para siempre. Los ojos del más allá. Un visitante que había llegado al panteón durante la tarde, buscando hacer algunas fotos del lugar, no pensaba que se llevaría una experiencia que jamás olvidaría. Cuando paseaba entre las tumbas, sintió una extraña sensación en el aire, como si estuviera siendo observado. Al principio pensó que se trataba de su imaginación, pero la sensación persistía. Decidió sacar unas fotos, pero al revisar las imágenes, vio algo que lo heló. En las esquinas de varias de las fotos, algo aparecía, con una sombra oscura que se desvanecía justo cuando él miraba de nuevo. Pero lo peor vino cuando revisó las fotos de su cámara al llegar a casa. En una de ellas, vio dos ojos brillantes observándolo desde lo profundo de una tumba, como si una figura estuviera mirando directamente a través de la cámara. La imagen estaba nítida, y los ojos no pertenecían a ninguna figura conocida. Esa noche, no pudo dormir. Algo observaba desde las sombras, y sentía que esos ojos lo seguían. Lo peor de todo es que, cada vez que cerraba los ojos, esos mismos ojos parecían mirarlo desde la oscuridad de su habitación. El Panteón de Dolores no solo guarda la memoria de los grandes hombres de la historia. En sus profundidades, las sombras se agitan y las voces, atrapadas entre el tiempo y el olvido, buscan ser escuchadas. Cada uno de los relatos que hemos compartido hoy ha sido contado por aquellos que se atrevieron a entrar, y lo que encontraron fue algo que va más allá de la muerte misma. Si alguna vez decides visitar la rotonda de las personas ilustres, recuerda esto. No todo está enterrado, y algunos de los muertos no descansan en paz. Ellos esperan, acechan, y te observan. Y una vez que te vean, no te dejarán ir.